Bienvenidos a esta serie Mi Yo Ilimitado. Entra a la zona libre de miedo. En los siguientes programas aprenderás a desarrollar una confianza extraordinaria en ti y en lo que Dios depositó en ti. Creo que durante varios siglos los cristianos, de los cuales tuve que salirme, ahora no soy cristiano, soy hijo de Dios. Los cristianos se quedaron con la limitante de que la primer cara de la moneda de $1, por decirlo de esta manera, ahí está una imagen, cara o cruz, vamos a decir. La primer cara es, debes de creer en Dios, debes de confiar en Dios, y se quedaron con eso. Lamentablemente, no basta creer en Dios, no basta confiar en Dios. Necesitas voltear la moneda y darte cuenta que Dios confía en ti. Y si Dios confía en ti, tú no tienes derecho a no confiar en ti. O sea, que tú eres nombrado el depositario de su gloria, de su poder, de su grandeza, de su riqueza, el representante extraordinario aquí en la tierra, la extensión de Dios aquí en la tierra. Parece una herejía, pero en el original, en el pensamiento de Dios original, Él tuvo ese magnífico plan de decirse a sí mismo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así, varón y hembra nos crió, a imagen y semejanza de Dios. Si ahorita yo le digo a una persona, tú consideras que eres semejante a Dios, lo primero que hace, si es católico, se va a persignar. Y si es cristiano, va a decir, eso es una doctrina hereje. ¿Cómo voy a ser yo semejante a Dios? Pero esto, lo que te estoy diciendo es el pensamiento de Dios acerca de ti. Si nosotros no logramos alcanzar ese nivel, primero de creer en Dios y después de creer en nosotros, de creer que somos los depositarios, entonces no vamos a poder desarrollarnos. La sincera cuestión que se hace la mayoría de personas es que yo creo en Dios. Yo creo en que Moisés, cuando tomó la vara y tocó el agua, se abrieron paredes de agua de un lado y de otro. Yo creo que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Yo creo que las cosas, los milagros de Jesucristo eran reales. Pero, ¿quién soy yo? Yo me conozco y yo no lo merezco. ¿Sabes qué? Hace 30 años yo dejé a mi Señor con las manos extendidas porque Él habló a mi vida y me dijo, yo voy a poner en tus manos, voy a poner mis manos. Voy a poner en tus pies mis pies y tú vas a ver con mis ojos. Voy a poner mis ojos en tus ojos. Y yo le dije, Señor, gracias. Te agradezco tanto, Señor. Siento tu presencia maravillosa. Gracias por oír tu voz. Pero no acepto. No me lo merezco. Como decía, ¿verdad? En el internet, ¿verdad? Ese chiste. Discúlpenme todos, pero no acepto. No me lo merezco. No soy digno de ti. Entonces dejé por muchos años ese paréntesis tan tremendo hasta que hace unos 20 años el Señor volvió a hablar a mi vida. Estaba yo en una iglesia de profetas que vienen de Canadá, vienen de Estados Unidos, vienen de muchos países y me invitaron a mí a compartir en ese lugar una palabra. Estaba yo angustiado y preocupado. ¿Qué van a pensar de mí? Seguramente se va a levantar un profeta y va a decir, tú estás pensando, estuviste pensando mal así, trataste mal a una persona, te enojaste cuando se te metieron de un carro, o se va a meter en mi vida privada, en mis sentimientos, en mis mentes, en mis emociones. Estaba yo con ese pensamiento tonto. Tal vez Dios quiere reprenderme o Dios quiere bendecirme. Cuando vino a mí la palabra del Señor y me dijo, tú eres la bendición. Todavía tenía yo el poder de decir no acepto o sí acepto, pero iba yo a seguir comiendo la misma sopa de pan con lo mismo. Soy indigno, soy inmerecedor, no puedo, yo no soy la persona indicada. Hasta que en ese momento tuve que entender y decirme, yo soy la bendición. Iba yo con otra persona,
con un amigo o con uno de mis hijos, le digo, ¿sabes qué, hijo? Tú eres la bendición, yo soy la bendición. Y le pedí al Señor que cada vez que hablara a mi vida, tuviera el respaldo de su palabra. Porque muchas personas, por mera ocurrencia o por meras emociones, vienen y te dicen, es que Dios me habló y me dijo que yo tenía que casarme contigo. Pero le decía a una persona, pero es que a mí no me ha dicho nada. Y es cierto. Cuando Dios te habla, sí debe de haber un respaldo y una justificación. ¿Y de dónde tomas tú que Dios te habla? Y es más, me decía una persona, ¿quién te crees tú para que Dios te hable? Mi primera respuesta fue, ¿quién te crees tú para que Dios no te hable? Si Dios está hablando en todo momento, en todas las edades, en todo tiempo, aún mientras estoy durmiendo, mientras hay una canción, en un anuncio, en una persona, en una plática externa, ahí está dándote un mensaje el Señor. Pero lo más importante aquí es entender y creértela. Necesitas creértela. Fue ahí cuando pude decir esta frase que ahora la he repetido y la he trillado. Si Dios cree en mí, no tengo derecho a no creer en mí. Ahora sé quién soy. Y te voy a hablar acerca de mi yo ilimitado, tu yo ilimitado, para que tú sepas que desde antes de la fundación del mundo fuiste predestinado para que el Señor pusiera sobre ti su herencia, sus riquezas, su gloria, sus dones, nombres y cosas maravillosas, como lo decía hace unos momentos, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, es la que Dios tenía preparada para todos los que le amamos. En este capítulo te voy a ir rápidamente a Corintios para decirte, ¿verdad?, cómo lo dice directamente la palabra, y que tú entiendas que cuando crece tu ser interior, es fortalecido tu ser interior. Mi ser interior que no tiene cara, mi ser interior que no tiene cuerpo, que no tiene sangre, no tiene huesos, no es físico. Mi ser interior que es en el espíritu, es donde el Señor empieza a revelar todas las cosas. Lo invisible es más grande y es más poderoso que lo visible. Ahora vamos a caminar por el terreno maravilloso de los invisibles, donde tú vas a entender que tus oraciones no tienen fronteras, que tus oraciones no tienen caducidad, que tus oraciones son poderosísimas, que cuando tú estás pensando algo, y te lo voy a decir como algo revelador también, cuando tú estás pensando algo, te estás convirtiendo en lo que estás pensando. Y si normalmente tú le das oportunidad a que esa fábrica de ideas y de pensamientos y de cosas esté pensando cosas limitadas, cosas negativas, puras cosas emocionales, puras cosas físicas, entonces tú te estás limitando. Entra en tus pensamientos por el poder del gobierno que está en ti, por la autoridad como hija de Dios que está en ti, y dale órdenes a tu mente para que pueda ahora estar en el gobierno. O sea, en otras palabras, siéntate, ponte en el asiento del conductor y toma el control de tu mente y de tu vida. Ahora tú vas a poder dirigir tu mente, tus pensamientos, tus emociones, y vas a poder dirigir tu destino y tu futuro. Sí, así como lo oyes, no es por suerte y no es por casualidad. Tú no eres obra de la suerte ni de la casualidad. Tú fuiste pensado en Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios piensa en ti, jamás te ve fracasado. En la mente del eterno creador, tú eres ganador, y eso es aún desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, perder no es normal. Nunca aceptes como normal el fracaso. Nunca aceptes como normal la pérdida. Nunca aceptes como normal la enfermedad. No aceptes como normal los límites. No aceptes vivir en miedo. No se puede vivir en miedo y vivir en Dios. Si vives en miedo, el miedo te va a cobrar la renta, y el adversario te cobra una renta carísima si tú estás viviendo en el terreno del miedo, de la angustia, del temor o de la envidia. Si tú te sales de esas situaciones, entonces entras al terreno de los invisibles maravillosos.
Porque de alguna manera también los sentimientos y las emociones son invisibles, pero de verdad, cómo te mueven el tapete. Cómo mueven el tapete de mucha gente que ahorita está bien, recibe una llamada telefónica y estaba bien tranquilo, y en ese momento se inquieta, se enoja, se entristece o se espanta. Depende de quién le habló. Yo soy más grande que mis problemas. El que está en mí es más grande que el que está en el mundo. En la siguiente entrega vamos a seguir hablando de mi yo ilimitado, del poder sobrenatural que está en ti. Gracias, bendiciones.